Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, buenos días o buenas noches. Le damos la bienvenida desde la Ciudad de México, una tarde lluviosa. Esperemos que no nos estemos cortando tanto, pero recordar que gracias a Dios el Señor nos vuelve a conectar. Le damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Arquidiócesis de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro guía y pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de Rita Torres Nava, una servidora Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización ANE. Como siempre, vamos a empezar con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hemos incluido esta otra oración que viene en el Evangelio de San Mateo 18. De esta manera nos unimos todos en el nombre del Señor. El Señor está presente entre nosotros, no importa la distancia a donde nos encontremos unos y otros. Pero Él dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ustedes. Él une países, une familias a través de esta santa promesa. Y esto lo hacemos cotidianamente en nuestras casitas de oración del apostolado de la Nueva Evangelización. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. De todos los que estamos reunidos en tu nombre. La semana pasada habíamos hecho una pregunta sobre la trivia, y tiene el sentido de invitarlos a que se tomen el tiempo de ir a leer la palabra de Dios. Y la pregunta que hacíamos sobre la trivia la semana pasada era: ¿a quién le dijo nuestro Señor, qué quieres que haga por ti? Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de San Marcos 10:46. Y esto es importante porque hay que recordar que era el ciego de Jericó. Al ciego de Jericó fue el que le dijo. Y así, tratando de resumir lo más posible, era un hombre ciego que estaba a las puertas de la ciudad de Jericó, y que al oír ruidos, voces, gente en movimiento, pues él pregunta. Claro, la invitación es que vayas directamente a la palabra y la puedas comprender mejor, ¿no? Marcos 10:46. Pero llama la atención lo siguiente: no sé cuántos seamos ciegos espiritualmente, ¿sí? Y que podamos reflexionar con nuestra ceguera espiritual y con nuestra poca fe, a qué distancia estamos de las cosas de Dios mismo. Entonces el ciego de Jericó, al no saber a qué distancia estaba, porque él pregunta qué pasa, le dicen pues viene Jesús, al no poder distinguir él visualmente a qué distancia está del Señor, le empieza a gritar. Pero le empieza a gritar de una forma tan importante, hermanos, porque el grito de él es reconocerlo como rey, ¿sí? Como el Mesías esperado. Y un ciego que estaba a una orilla del camino, pues dice la palabra que era ciego pero no sordo. Entonces él escuchaba todo lo que ahí se oía de los que llegaban, entraban, salían de Jericó. Entonces
él sí sabía quién era Jesús. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ¿sí? Narra la palabra que los que venían con el Señor lo trataban de callar, que no hiciera escándalo, pero entre más lo trataban de callar, él más le gritaba, más fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad o compasión de mí. Y el Señor no es sordo, el Señor se detiene y el Señor dice algo. No le dice ven, le dice a los que están a un lado de él, tráiganlo. El Señor sabía muy bien y era visible que el hombre era ciego, ¿sí? Y ciego de nacimiento. Bartimeo se llamaba. Timeo, hijo de Bartimeo, perdón. Entonces, narra la palabra que cuando van y le dicen, el maestro te llama, él avienta su manto. Esto es tan importante, esos signos de la palabra de Dios. Él avienta su manto. Era un manto que usaban las personas ciegas para que los demás se dieran cuenta y los pudieran ayudar en moverse de un lado para otro, como lo que nosotros pudiéramos ver en nuestros tiempos, un bastón, lentes oscuros, alguien que no puede ver físicamente, ¿no? ¿Por qué avienta su manto? Porque si el Señor lo llama, ya no lo va a necesitar. Esa es la fe. La fe de Timeo. Es que no me acuerdo si era Timeo, hijo de Bartimeo, déjenme ver, ¿sí? Timeo, ¿sí? El hijo de Timeo era Bartimeo. Se llamaba Bartimeo, el ciego de Jericó. Entonces avienta su manto y el Señor le hace una pregunta que era muy obvia. Y digo obvio porque es la forma como el Señor quiere que hablemos con Él. El Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Él le dice, que vea, Señor, ¿sí? Y el Señor le devuelve su vista. Y esa es la oración que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Que le podamos decir desde dentro de nuestro corazón, ante lo que todavía somos ciegos espirituales, ante lo que todavía no recibimos, no comprendemos o no compartimos con nuestros hermanos. Señor, enséñame que vea yo. Primero que vea mis errores, mis faltas, mis omisiones, Señor. Y luego que pueda ver la de mis hermanos y pueda ayudar a mis hermanos, ¿sí? Y en esto de la fe, acuérdense lo siguiente, que es tan importante que antes de continuar, ahorita me quedé pensando, las cosas que pasan, hay gentes que ven para la maldad, desgraciadamente, ¿sí? Y no sabemos hasta qué alcances. Queremos empezar y los queremos invitar, mis hermanos, que nos ayuden a hacer una reparación. En días pasados, en 2 lugares, el último en Hermosillo, Sonora, un estado al norte del país, aquí en México, y en otro lugar cercano a Morelos, el estado de Morelos, pues fue profanado el lugar santo. La Eucaristía se la llevaron. Y recordamos la angustia de cuando pasan estas cosas, las palabras de María Magdalena cuando llega al sepulcro y no encuentra al Señor y muy angustiada va y les dice, se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. En otras palabras, no sé qué estén haciendo con Él. Y esa es nuestra angustia, porque sabemos que Él está vivo, real, presente. Y esas personas, pues, son personas que están a las órdenes del ángel caído para lastimar al Señor. Y esas son las incongruencias. Sí creen que está presente, por eso se lo roban, pero no creen en las consecuencias de sus actos. Ese es el problema. Así como creyó Herodes también, ¿se acuerdan? Que la Escritura decía que iba a venir el Mesías y que iba a nacer en Belén y que tenía tanto miedo de las consecuencias de eso que manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Él sí creía que se pudiera cumplir las Escrituras, pero no las consecuencias de sus actos. Y esa es una parte muy importante, mis hermanos, porque muchas de las personas
que están alejadas del Señor no creen en las consecuencias de sus actos y siguen haciendo estas barbaridades. Entonces les pedimos, voy a hacer la oración despacio, que es una oración de desagravio por este acto sacrílego que se cometió. Lo voy a decir despacio para los que no lo sepan, nos acompañen, por favor, unidos. ¿Qué es un desagravio? ¿Qué es una reparación? Pues claro que no es completamente lo que quisiera decirles, pero para ponerles un leve ejemplo, es como cuando un hijo ofende a su madre muy gravemente, la puede ofender con palabras, la puede ofender inclusive con golpes. Y llega el otro hijo y la abraza, la apapacha y la calma y la acompaña. Más o menos, vamos a acompañar al Señor y a pedirle que donde se encuentre el Señor y que esas personas ahora sí que se arrepientan de estos actos terribles que están haciendo. Te rogamos, dulce Jesús, por los que nos ruegan. Te bendecimos, mi Señor, por los que te maldicen. Te adoramos por los que te ultrajan. Suba, Señor, ante ti el doloroso grito de expiación y arrepentimiento por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y rencores, por las blasfemias, impurezas y escándalos, por los robos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos, por los crímenes de los esposos, las negligencias de los padres y las faltas de los hijos, por las persecuciones y los abusos de los sacramentos, por la diabólica labor de la prensa, radio, cine, televisión e internet, inmorales y blasfemos. Perdón, Señor, y ten piedad de todos y del más necesitado de tus gracias. Reparamos y te desagraviamos de todo corazón por las traiciones de que eres objeto. Y te reconocemos como Rey universal, dueño absoluto de todo cuanto existe, por los siglos de los siglos. Amén. Piedad y misericordia, Señor. Ahora vamos con la pregunta de la trivia. Les decía que gracias a Dios, nuestra hermana del apostolado, Laurita Chávez, ella va a estar tomando los nombres de todos los que nos escriban para una causa o por otra, pongan sus nombres, y tenemos los grupos de oración, los grupos de adoración, en los que vamos a poner sus intenciones, y también para los que respondan a la trivia. Ahora les vamos a dar una ayudada. La respuesta de esta pregunta de la trivia, ya le estamos dando la mitad de la respuesta, mis hermanos. La van a encontrar en Marcos 10:21. ¿A quién le dice el Señor? Pongamos atención. ¿A quién le dice nuestro Señor Jesús? Solo te falta una cosa. Y no sé, mi hermano, si a ti también te falta esa cosa, pero el Señor se lo dice muy seriamente a una persona. Solo te falta una cosa. Y esto lo van a encontrar en el Evangelio de San Marcos 10:21. Y estamos tratando este día de seguir con las reflexiones de ese arrepentimiento de corazón del rey David, cuando después de haber caído en esas faltas terribles de adulterio, de asesinato, ¿sí? Estamos hablando del Antiguo Testamento y de aquellos momentos en los que, conforme se vivía en aquel tiempo, por ejemplo, a los hombres les era permitido tener varias mujeres, y las mujeres no se quejaban, estaban de acuerdo, porque así era lo que estaba establecido, ¿sí? Y entonces, a raíz de eso que pasa, como el rey David le hace esta oración a nuestro Señor, que es el Salmo 51, pero que nosotros los hemos invitado para que de corazón lo hagan, procuren hacerlo seguido,
qué bendición que pudieras hacerlo todos los días, pero desde el fondo de tu corazón. O sea, no de labios para afuera, sino que te duela que lo has lastimado. Vamos a leerlo hasta ese momento donde dice el rey David, y lo dice de una manera que es la que tendríamos que buscar nosotros. Dice, tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Y les hemos dicho, porque Él nos ama. Nadie nos ama más que Él. Nadie le duele más cuando nos alejamos que a Él. Porque el amor de Él no es un amor condicionado como el que usamos los humanos. Es un amor incondicional. Lo quiera yo recibir o no, lo desprecie, lo ignore, ¿sí? Él me sigue queriendo. Y David lo pone en su palabra, así, le pide el perdón, pero le dice, acuérdate porque sé que me amas. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. La ternura de Dios, cuando inclusive en el Nuevo Testamento dice, Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera arroparte como la gallina arropa sus polluelos y no te has dejado, ¿no? La ternura de Dios misericordiosa que se manifiesta en el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Pues todo eso le pone por delante David y lo debemos de poner nosotros también por delante, sabedores que Él únicamente está esperando que respondamos a su llamado. Lávame a fondo de mi culpa, déjame limpio completamente. Ya estoy arrepentido. Límpiame, Señor. Y de mi pecado, purifícame. La pureza de corazón, la pureza de intención, la pureza en todos nuestros actos. Pues mi delito yo lo reconozco. Esa es la confesión. La hace David en el Antiguo Testamento. Hoy la confesión la hacemos a través del sacerdote. Pues mi delito yo lo reconozco, porque no hay exoneración si no hay arrepentimiento, mis hermanos. Por eso cuando nos vamos a confesar, es lo que le decimos al sacerdote en presencia de Cristo mismo, mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Hermano, cuando haces de corazón, hermana, esta oración de corazón, te viene el pecado, te vienen tus faltas y empiezas a sentir el dolor de haberlos cometido. Pues mi pecado sin cesar es ante mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Y lo reconoce el rey David porque ¿qué nos pasa? Por lo general, pues les comentábamos, nos cuidamos de los ojos de los hombres, pero el Señor nos está viendo en todo momento. Él está pendiente de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando en aquella ocasión que Pablo iba siguiendo a los primeros cristianos para matarlos? Según él, tenía la razón. ¿Y qué le dice nuestro Señor cuando lo deja ciego? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? ¿Por qué me persigues? Los ojos del Señor atentos en todo, ¿sí? Y en esto de por qué me persigues, tendríamos que analizar también, mis hermanos, muy profundamente estas situaciones de confusión que se están dando ante esta pandemia, algo inédito a nivel mundial, y cómo las estamos sobrellevando, cómo la estamos viviendo, de qué manera estamos también apoyando, ayudando, no solo en oración, sino en acción a nuestros hermanos necesitados, los que están entrando en crisis, en necesidades económicas. ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, esa es parte que tenemos que meditar muy profundamente. Ahora, este momento que vive el rey David se narra muy claramente, o sea, para los que gusten anotar, por favor, precisamente lo encontramos previo a esa falta que está a punto de cometer él, que se mete con la mujer de Urías y la mujer queda embarazada, y el esposo cuando regresa de que está en el frente de batalla, el rey David, pues para ocultar su pecado, inclusive le manda de que se vaya a su casa para que tenga relaciones con su esposa, y él
como hombre responsable, dice, pues qué relaciones voy a tener con mi esposa con toda la matanza que está haciendo ahorita, ¿no? Y él se niega a eso. Y David, pues lo que se le ocurre, pues lo voy a volver a mandar a la batalla, pero que lo pongan al frente para que lo maten. Fíjense nada más, asesinato. Para que comprendamos la misericordia de Dios cuando hay un sincero arrepentimiento. Y aquí no nos lo narra precisamente en la Santa Biblia, en 2 de Samuel 2:12, y se nos narra como una especie de... Es que es hermoso, la historia de salvación de nuestro pueblo es algo tan hermoso. Es un hecho que pasó y que para que David pueda entender su pecado en toda su grandeza, pues el profeta Natán, que es enviado por Dios, se lo explica como en una forma de parábola. ¿Se acuerdan que nuestro Señor usaba mucho las parábolas en el Nuevo Testamento para explicar? Y ya mucha gente no le entendía y luego a sus discípulos, a sus apóstoles se las explicaba. Entonces, se las voy a leer, dice textualmente. Natán reprocha a David. Y esto tiene que ver con la importancia de que nosotros también seamos personas que aceptemos la corrección y que hagamos la corrección, porque la misma palabra nos invita a eso. Dice, Natán reprocha a David. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo, el rey David, en una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán, vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió, tú eres ese hombre rico. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué a la familia de tu Señor y puse a tu disposición a sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el heteo, sino que además le quitaste a su esposa. Si tú lo has asesinado por la espada de los amonitas, pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo a través de esta explicación que le presentó Natán, le dijo, tenías todas las mujeres a tu disposición y deseaste la mujer de tu prójimo, ¿sí? Por eso todos esos salmos que en ese arrepentimiento le vienen a David. Esto es importantísimo porque Natán se atreve a hacerle la corrección a un rey. Y nosotros mismos, mis hermanos, no sé, primero
lo más importante, ¿cuándo hemos aceptado la corrección que nos han hecho? Segundo, ¿cuándo viendo las faltas de nuestros hermanos hemos actuado como Jonás escondiéndonos o como Poncio Pilato lavándonos las manos cuando nuestros hermanos necesitan de esa corrección y que les compartamos esta parte, ¿sí? Esas personas que ahorita con las leyes que están queriendo aprobar y los adulterios, Ave María Purísima, ¿sí? Y que quieren vivir la vida a su manera, sin pensar que todo acto tiene consecuencias. Por eso dice el rey David, sí, lo estoy entendiendo. Lo malo a tus ojos cometí, más a los ojos del pueblo, lo malo a tus ojos y precisamente cometí, y se nos refrenda, por ejemplo, en el libro de Proverbios, se nos dice lo siguiente: no rehuses, hijo mío, la corrección de Yahvé, ni te enojes cuando él te reprende, porque Yahvé reprende a los que ama, como lo hace un padre con su hijo querido. Como lo hace un padre con su hijo querido. Entonces, ¿amamos nosotros a nuestros hijos? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿A nuestros amigos? Hagámosle el favor primero de la oración y luego la corrección fraterna, y no necesitas irle a decir así verbalmente, ¿sabes qué? Estás mal por esto, por aquello. No, compartamos la palabra de Dios para que sea el mismo Dios el que hable, ¿sí? Y cuando sea necesario, sí hacerlo verbalmente, pero hacerlo de una manera que ellos comprendan que los amamos, ¿sí? Que lo hacemos por amor. No el clásico te lo dije, ¿sí? O te lo advertí. No el reproche de que yo soy mejor y tú eres peor. No, que se note primero el amor y que lo haces por el bien de la persona, ¿sí? El profeta Natán se podía haber quedado callado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? La oración, claro que mueve, y mueve de una manera increíble. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo? Esto está en el Evangelio de San Lucas. Este es el Evangelio de San Lucas 5:20. O sea, la oración de intercesión, que es poderosísima. La misma palabra de Dios nos los dice, ¿no? De aquellos 4 hombres que bajaron al enfermo. Ellos estaban buscando nada más una sanación. Ahorita que estamos viviendo la pandemia, mis hermanos, sí pedimos mucho por la oración de sanación de los que desgraciadamente les está tocando vivir esta situación. Pero nuestra oración tiene que ser completa. Pedir por su sanación del alma y del cuerpo. Y el Señor nos va a oír como familia, como amigos que somos, de que si es su voluntad va a sanar a esa persona, ¿sí? Y que lo más importante es que la pueda sanar del alma, ¿sí? Entonces, esas 4 personitas que bajaron por el techo, la palabra de Dios les decía que está en el Evangelio de San Lucas, esto que es impactante este momento, ¿sí? Es el Evangelio de San Lucas, ¿qué les dije yo? Lucas 5, aquí lo tenemos, porque es una bendición muy grande lo que pasó ahí, el Evangelio de San Lucas, que lo bajan, y la palabra de Dios dice que viendo Jesús la fe de los que lo llevaban, le dice: tus pecados te son perdonados. Fíjense nada más por qué es tan importante esto. Hace algunos días le hablé a una hermana en Cristo que quiero mucho, para pues darle unas palabras, aunque en realidad cuando pasan estas situaciones de fallecimientos en la familia, no hay las palabras para que puedan consolar.
Y por lo general no acostumbro a hablar inmediatamente porque en momentos así, y bueno, me ha tocado vivirlos, uno entra prácticamente a veces en estado de shock, ¿no? Y el tiempo para aceptar la situación y sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Entonces, a ella le tocó vivir la pérdida de un hijo, un muchacho joven, fuerte, ante estos casos de pandemia, alrededor de 40 años. Entonces le hablo pasado algún tiempo, poco más de un mes, y mis palabras fueron: no, lo único que te puedo abrazar es con mis oraciones, ¿sí? No puedo hacerlo de otra manera. Y ella me compartía algo que me gustó mucho, porque ella me decía: Brenda, estoy viviendo mi duelo, pero también estoy recibiendo la paz del Señor, porque hace varios años yo hago la oración de Santa Brígida, que se la hemos recomendado a mis hermanos, no sé si tenga por aquí, sí, aquí está el librito, ya está un poco maltratado, sí. La oración de Santa Brígida, los que quieran, les interese, bueno, pues la tenemos, si nos hablan a nuestros teléfonos, que Laurita nos va a hacer el favor de ponerlo ahí. Es el teléfono, Laurita, que nos hagas el favor de poner ahí en los mensajes de este programa, es 55 55 79 7901. ¿Por qué es importante esa oración de Santa Brígida? Y lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo, porque esta hermana en Cristo me dice: eso me ha traído paz, ¿sí? Porque las promesas que hace el Señor a Santa Brígida en ese momento dice que nosotros oremos por sus hijos, por los que nadie ora, ¿sí? Entonces estamos orando por nuestros pecados de juventud y los pecados de la juventud de toda la humanidad. Que oremos por nuestros pecados de la carne y los pecados de la carne de todos los hijos del Señor, ¿sí? Que estemos orando por sus enfermos, por nuestra iglesia, que estemos orando por las congregaciones religiosas. Lo que entendemos con esto es, el Señor hace como una especie de cambalache, ya se lo hemos dicho. El Señor nos dice: oren ustedes por mis hijos, y yo prometo, porque es una promesa de una revelación privada hecha a Santa Brígida, que es una de las santas más grandes de la historia de nuestra iglesia, recordando también que Santa Brígida tuvo una hija también santa, Santa Catalina, ¿no? De Suecia. Entonces, lo que el Señor nos dice es eso: si ustedes oran por mis hijos, por los que nadie ora, porque lo hemos repetido en otras ocasiones también, que en Fátima la Santísima Virgen le revela a los pastorcitos que hay almas que caen como moscas al infierno porque no hay quien ore por ellas. Esa es la intercesión, ¿sí? Entonces, nos hace ese cambalache: ustedes oren por mis hijos, y yo prometo que a sus hijos, pongamos atención, sus hijos, a ustedes primero, dice, a ustedes, sus hijos, sus nietos y los hijos de sus nietos, ninguno va a tocar el infierno. O sea, son unas oraciones de intercesión. Y lo más claro está en este Evangelio de San Lucas, ¿no? Viendo Jesús la fe de ellos, amigo, le dice al enfermo. El enfermo ni abrió la boca. El enfermo no dijo: aquí estoy, aquí me trajeron, estos son mis pecados, nada. Él se dejó llevar por la fe de sus amigos, ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Y pues ahí se narra que ante la protesta de los que allí estaban, que para ellos era algo muy escandaloso, le reclaman: pues, ¿quién es este que pueda perdonar los pecados? Fue cuando le dice el Señor: ¿qué es más fácil? ¿Sí? Decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Aquí en la tierra, estamos viviendo en la tierra todavía. Y esa promesa se la hizo a Santa Brígida. Tú ora por mis hijos. Y le dice también a Santa Faustina que la oración que él más escucha, pongamos atención, siempre que entres en oración,
siempre que vayas a una Santa Misa, que reces un Santo Rosario, lo primero que debes de pedir es por los pecadores, los hijos pecadores de nuestro Señor. Es la oración que más escucho, dice el Señor a Santa Faustina, ¿sí? Entonces, nuestra intercesión, cuando la hacemos de corazón, hace que lo más importante, los pecados les sean perdonados a nuestros hijos, a nuestra familia, que seamos esos intercesores, ¿sí?, que el Señor quiere. Que en esto la intercesión también es muy importante comentarles, por ejemplo, que nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, pues tenemos lo que es la bendición de la indulgencia plenaria, y recordar también una vez más, porque nunca va a quedar de más que podamos decirles una y otra vez, que el Santo Padre ha concedido indulgencia plenaria a los que están muriendo en estos momentos en hospitales, ¿sí?, y que por obvias razones pues no tienen oportunidad de confesarse ni de asistir a una Santa Misa, pero que con un corazón contrito y humillado pidan perdón al Señor, así como lo hizo el rey David: Señor, perdón y misericordia. Les hemos hablado de que los que tienen esa oportunidad de darse cuenta que van a morir, indudablemente que levantan los ojos al cielo y piden perdón y misericordia, y que esa es una bendición que no sabemos quiénes la vamos a tener, ¿sí?, de poder tener el tiempo de decir perdón y misericordia. Y la indulgencia plenaria la está concediendo el Padre, el Santo Padre, perdón, y todo lo deberíamos de saber. Nadie debería de vivir en esa ignorancia, en esa angustia. Todos deberíamos de saber que ante una enfermedad o una muerte repentina podamos decir por lo menos perdón y misericordia. Yo recuerdo que un sacerdote español, déjenme ver si me acuerdo el nombre, ya mayor él, dice en una de sus charlas, escribe un libro bastante grueso que se llama Para Salvarnos. Ahorita no me recuerdo el nombre, pero él nos explicaba en una charla, que me tocó escucharlo precisamente en Querétaro. Él decía que cuando nosotros tengamos la oportunidad de estar ante algún moribundo o algún accidentado, que veamos que la persona puede morir en cualquier momento, nos acerquemos a su oído y le empecemos a repetir estas palabras: perdón, Señor. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Y él nos comentaba, y en ese momento ustedes le pueden arrancar un alma al demonio. Si esa persona antes de morir logra decir esas palabras: perdón, Señor Jesús, perdón y misericordia, ¿sí? Entonces, pues es ese Padre amoroso que solo está esperando que volteemos su rostro a Él, y que esto de la indulgencia, acuérdense que les decía, bueno, esto es en el caso de la pandemia, que a estas personas que están muriendo bajo esas circunstancias se les excluye de que puedan cumplir esos pasos, que los pasos para ganar una indulgencia plenaria, entre otros, ya tendremos la oportunidad de tratarlo más ampliamente. Y no solo eso, para los que lo puedan hacer, les súper recomiendo este libro que se llama Las Indulgencias, el Tesoro de la Iglesia. Y aquí explica muy claramente cómo ganar una indulgencia, qué significan las indulgencias. Y lo que les podemos adelantar por lo pronto en esto de las indulgencias, ya lo trataremos en otro tema que estamos preparando sobre las almas del purgatorio, es que para los que no estamos enfermos, se gana estando media hora ante el Santísimo, ¿sí?, en adoración ante el Santísimo. Se gana también media hora meditando la Santa Palabra de Dios, obviamente con confesión, una confesión de corazón, como esta confesión del rey David, una confesión completa,
un arrepentimiento y un querer estar apartado de todo tipo de pecado, no solo del pecado mortal, sino también del pecado venial, ¿sí? Y se nos pide que oremos por el Santo Padre. Como les digo, hay que recordar lo siguiente, ¿sí? Que para ganar una indulgencia se requiere antes el perdón, el perdón, el verdaderamente arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Y la indulgencia por la que estaríamos pidiendo, que es importante que sepamos todos, que la indulgencia no se gana para personas vivas. Nosotros no podemos pedir una indulgencia para un hijo o por un familiar que vive. No, únicamente para los difuntos o para nosotros mismos. Y para ganarnos a ganarla nosotros mismos, tenemos que estar libres de toda inclinación de pecado. Recuerdo que en alguna ocasión nos decía el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, él hacía mucho hincapié en esto. Dice, no es muy fácil ganar una indulgencia plenaria para nosotros mismos, porque en sí debemos de estar y apartar de nosotros toda inclinación a pecado. Dice, entonces yo les recomiendo, así nos lo decía el padre Gerardo Sandoval, sacerdote comboniano, que desgraciadamente murió también en esta etapa de esta enfermedad, o consecuencias de esta enfermedad, de este virus. Dice, ofrézcanla por las almas del purgatorio, ¿sí? En eso no hay pierde, empezando por sus familias, sus familiares, ofrezcan esa indulgencia. Entonces, tú puedes estar arrepentida del pecado, haberte confesado y haber sido absuelta por el sacerdote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero hay una consecuencia de eso, de ese pecado, o a veces llevaste a otras personas a pecar junto contigo, o cometiste pecados que afectaron en actitudes a otras personas, o robaste lo que no te pertenecía y provocaste dolor, miseria en otras personas, levantaste falsos testimonios, bueno, infinidad de pecados. Ya también estamos viendo eso de los tipos de pecados en los que más caemos, pero hay esa consecuencia, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, a lo mejor de lo más sencillo, ¿no? Un falso testimonio. Le puede destrozar la vida a una persona, ¿sí? Con un falso testimonio. Y te puedes arrepentir y luego irte a confesar, pero ya destrozaste una vida. Ya corrió ese falso testimonio. Los que logran tener hijos con otras personas en adulterio, el dolor que has provocado en esas personas, por muy arrepentido que estés, queda ese dolor que provocaste hasta en esos mismos hijos. Entonces, las consecuencias de tu culpa es lo que te llevaría al purgatorio, ¿sí? Aun cuando estés arrepentido, te confieses y cumplas con todo lo que la palabra de Dios nos pide, pero esas consecuencias te llevarían al purgatorio. Si logras ganar la indulgencia plenaria, te pasas del purgatorio. O sea, no tendrías que ir a pagar las consecuencias. Pero todo esto tiene una explicación muy amplia, ¿sí? En el sentido de que son los pasos a seguir, ¿sí? Y sobre todo también recordar que en estos momentos que estamos perdiendo seres queridos, amigos, familiares, que somos muy dados a decir, bueno, pues ya está en el cielo, ojalá que estuviera en el cielo. Pero la mejor oración, ¿sí? Alguien escribía por ahí que una flor se marchita, una lágrima se evapora, pero una oración llega a la presencia del Señor. Y una indulgencia plenaria ofrecida por esas personas, por esos seres amados, la mejor manera de demostrarles nuestro amor a los que ya partieron es regalándoles una indulgencia plenaria, ¿sí? Confesión, comunión, obviamente Santa Misa, ¿sí? Obra de misericordia y oración por el Santo Padre, ¿sí? Y ofrecer esa indulgencia directamente por esa persona. Es el mejor regalo que les podemos hacer. O sea, no podemos ser ignorantes en este
sentido. También en este libro que les devuelvo a enseñar, Las Indulgencias, que es el tesoro de la Iglesia, pues también ahí se nos explican las indulgencias que el Papa concede, por ejemplo, en Articulum Mortis. Este año también se nos está regalando la indulgencia, esto es algo que el Papa nos informó, en el año de San José. Si nosotros, hay unas letanías que vienen, ustedes las pueden buscar en YouTube, en Internet, en Google, que vienen las letanías de San José. O sea, si tú con el corazón también, contrito y humillado, das todos esos pasos y lees las letanías de San José, el Santo Padre ha dispuesto la indulgencia plenaria por este año de San José. Ahora sí que por más que excusas que podamos tener, mis hermanos, si tú no estás dispuesto, pues no vas a lograr nada. Pero si tú tomas en cuenta las promesas de Dios que están en su palabra y las que les ha hecho a santos, como el caso de Santa Brígida, que son santas autorizadas por la Iglesia, pues son unos regalos. Estaba yo leyendo, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, para los que les gusta anotar Eclesiastés 3:10, dice lo siguiente: Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones, a pesar de que no somos capaces de descubrir el sentido global de la obra de Dios, desde el comienzo hasta el fin. O sea, esto lo dice en el numeral 963, creo. Bueno, no, es texto bíblico, perdón. Lo completa en este numeral. Pero Él nos ha creado para ser eternos, mis hermanos. ¿Sí? ¿Y qué es la mejor noticia si estamos de acuerdo con el plan salvífico de Dios? O sea, la vida no se termina aquí. O sea, nada de que moriste y descansaste, como dicen. Y a veces preocupa el pensar, y se los digo con conocimiento de causa, porque en mis épocas de alejamiento, de rebeldía, de querer hacer lo que me dé la gana, porque lo viví, pero gracias a Dios, hubo una persona, y que le mando todas las bendiciones, que en su momento me dijo estas palabras: Brenda, sola no vas a poder, ¿sí? Incorpórate a una comunidad, ¿sí? Porque solo somos muy dados al desánimo, ¿sí? Una de las peores cosas que pueden pasarnos en estos tiempos, y sobre todo en tiempos de pandemia, son ser asaltados nuestros pensamientos con desánimo, ir perdiendo las motivaciones, cuidado, ir perdiendo la fe. Ahora sí, volvernos como el pueblo de Israel cuando iba atravesando el desierto, murmuraciones y quejas, mis hermanos. Por eso la importancia de estar en una comunidad, se los hemos dicho muchas veces. Nosotros como apostolado los invitamos a la nueva evangelización, ¿sí? Así decía el Santo Padre, bueno, ahora es San Pablo, ¿sí? Segundo, una nueva evangelización, nuevas formas, nuevos métodos, ¿sí? La bendición más grande es que en una comunidad nos acompañamos, oramos, trabajamos juntos, ¿sí? Y sobre todo estamos recordando constantemente, ¿sí?, que somos ciudadanos del cielo. Quien solo piensa en la tierra se queda con la tierra, mis hermanos, ¿sí? Pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, que no se nos olvide que somos tan, ¿cómo decirles? La vez pasada les mencionaba esta palabra, tan negligentes, que, por ejemplo, con nuestros hijos buscamos las mejores escuelas, las mejores universidades, cuando quiero aprender algo, las mejores conferencias, si voy a comprar algo, pues si tengo la oportunidad, las mejores cosas, las mejores marcas. Y en lo espiritual, negligentes completamente, pensando que, pues como lo pensaba yo, dice el apóstol Santiago, confiesen sus pecados unos a otros.
Y quieren que les diga una cosa, aún dentro de la sociedad y la sociedad alejada de Dios, hay algo que hacen nada más que no con arrepentimiento, se confiesan sus pecados unos a otros. Una reunión de señoras, un desayuno, una comida, ahí lo que hacen es, no, pues hice esto y le hice esto, y ahí se aconsejan no siempre cosas buenas, ¿sí? Por eso yo les digo, me tocó vivir ese tipo de vida. Y le doy gracias a Dios cuando esta persona, esos ángeles que el Señor nos manda, me dijo, Brenda, sola no vas a poder, ¿sí? Y se los hemos repetido en otras ocasiones también, cuando el Santo Padre nos dijo, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿sí? Y la misma palabra de Dios nos la dice de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2. ¿Cuántos luchan hoy contra Dios? Y esto lo encontramos precisamente en Hechos de los Apóstoles 5:38, cuando los que en ese entonces eran los dueños de las autoridades de la iglesia, ¿sí?, que estaban juzgando a los apóstoles. Dice, ante la persecución de los apóstoles, entre estas autoridades estaba un fariseo llamado Gamaliel. Pongamos atención a esto, ¿sí?, porque es importante. Llamado Gamaliel, que era maestro de la ley, y dijo, entre otras cosas, yo les aconsejo, anótenlo, Hechos 5:38, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de hombres, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Esto pasa también cuando tú, mi hermano, pon atención, te haces partícipes de mandar videos, comentarios en contra de la iglesia, en contra del Santo Padre. Y quien eso hace, en automático queda fuera de la iglesia, ¿sí? ¿Cuántas veces ante una situación de esa naturaleza, como lo dice aquí Gamaliel, no nos vayamos a encontrar que estamos luchando contra Dios, ¿sí? Entonces, ahora sí que puede llegar supuestamente toda una vida de oración, toda una vida de arrepentimiento, de golpes de pecho, de comuniones, y de repente recibes estas cosas donde están atacando al Santo Padre, donde están atacando a nuestra iglesia, donde está atacando a los sacerdotes, ¿sí? Y ahora sí que diría, como decía alguien por ahí en una expresión muy mundana, si ustedes quieren, tanto nadar para morir en la orilla. Tanto nadar para morir en la orilla. Les volvemos a recordar lo que les habíamos dicho en un principio, cuál es la trivia para el siguiente programa, ¿sí? Déjenme, ¿dónde lo...? ¿A quién le dijo nuestro Señor? Y puede ser que te lo esté diciendo a ti, mi hermano, mi hermana. Ve a buscar en la palabra de Dios. ¿A quién le dijo nuestro Señor? Y está en el Evangelio de San Marcos 10:21. Solo te falta una cosa, ¿sí? Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Bendiciones a todos mis hermanos.